Buenas noches, señores, bienvenidos a Incultura. Somos Javi y Oscar de nuevo aquí. Buenas noches. Y hoy les vamos a hablar de un tema que lo llevamos viendo desde hace un par de años nosotros y nos interesa bastante, que es el Proyecto Venus, que es una iniciativa emprendida por el señor Jacques Fresco, que Javi sabe algo más de él, así que les contará su historia. Sí, pues nada, pues buenas noches y hoy vamos a hablar un poquito de lo que acaba de decir Oscar, que bueno, una sociedad que muchos considerarán utópica y otros inviable, bueno, una sociedad o un proyecto muy digno de debate y hay diversas opiniones acerca de él, gran variedad de opiniones. Entonces nosotros vamos a ser un poco objetivos y vamos a intentar hablar de en qué consiste esta sociedad o este modelo social y luego pues daremos una pequeña opinión personal de cada uno. Para empezar tenemos que saber que Jay Fresco es la persona responsable de este modelo social y hoy en día tiene 100 años, nace el 13 de marzo de 1916, o sea que tiene justamente 100 años. Y bueno, es diseñador industrial, es ingeniero social, también ha actuado como psicólogo para varias películas, ha diseñado diversos anticongelantes para sistemas de aviones, televisor 3D sin el uso de gafas en 1947, componentes y sistemas para construcción arquitectónica, una casa también de aluminio que se llama la Trend House, que está hecho con no me acuerdo cuánto, un número de piezas muy pequeñas y es una casa completamente construida de aluminio. Eso lo hizo en el año 50 y pico, o sea que el tío es una persona que ha tocado muchos campos de la ciencia, sobre todo en el tema de invención de objetos o dispositivos. También ha desarrollado sistemas quirúrgicos, herramientas para la medicina en general. Muchísimos tipos de cosas dentro del campo de la ingeniería, electrónica también, diversos tipos de lámparas, diseños de ciudades, diseños de edificios, diseños de automóviles, motores, diferentes tipos de ensamblado para coches. Por ejemplo, construyó un tipo de automóvil, bueno, un coche de una sola pieza, es decir, no estaba armado como hoy en día, que se ensamblan de muchos tipos de piezas. Era un coche construido con una única pieza. También es una de las primeras personas en el mundo que ha desarrollado carrocerías de coches y de automóviles con nitinol, que el nitinol es un tipo de material, un tipo de metal, es una memoria, ¿no? Sí, se denomina aleaciones con memoria y es un tipo de metal que si sufre algún daño, alguna deformación, aplicándole calor vuelve a su estado original. Es decir, que esto es una ventaja enorme a la hora de, por ejemplo, con el tema de la automoción, ¿no? De los coches y demás, porque cualquier abolladura o cualquier choque, mientras sea leve, pues se puede solucionar aplicando calor sobre la carrocería directamente y no con necesidad de cambiarlo y demás. Bueno, estas son algunas de las cosas que ha hecho este hombre. Yo creo que lo más importante, a pesar de que como ingeniero fue un máquina e inventó un montón de cosas, y siempre mirando por la eficiencia y la optimización, que es lo mejor para la ciencia, que a pesar de eso yo creo que lo más curioso, lo más que sorprende de Jacques Fresco es cómo ve el comportamiento humano y cómo ve a la sociedad en sí, cómo él ve la sociedad de una manera totalmente novedosa, y da por hecho que todo lo que ocurre en el comportamiento humano se basa en el entorno en el cual se ha criado y no hay nada que esté predeterminado genéticamente, y prácticamente ve a la sociedad como procesos biológicos que se dan y procesos neurológicos que se dan y punto, y no hay nada de libre albedrío en todo eso, ¿no? Es prácticamente algo así. Sí, es algo así. Si lo voy a intentar explicar también para tener otra explicación. Y, o sea, él considera que los seres humanos ajustan su conducta o su tipo de comportamiento funciona en base al entorno y al ambiente al que son expuestos. Esto así a priori es un poco complicado de entender, pero es muy complejo lo que quiere decir. O sea, hay muchísimas implicaciones, no es solo lo que yo estoy diciendo aquí. Esto es la manera de presentarlo, pero
hay muchos estudios sobre ello, no solo Jay Fresco, él también se ha basado en otros estudios de muchísimos científicos, biólogos y de neurólogos y gente de todo tipo de sociedades. También ha hablado con mucha gente de diferentes entornos, por así decirlo, políticos o culturales, regiones diferentes. Este hombre estuvo viviendo en unas islas en Tahití, en el Pacífico. Estuvo viviendo, pues creo que fueron 2 años estudiando a ciertas tribus que vivían en esas tierras. En ellos descubrió X comportamientos, por ejemplo, el hecho de que hoy en día en nuestra sociedad, voy a poner un ejemplo simplemente, en nuestra sociedad, por ejemplo, tendemos hacia los fetiches sexuales, es decir, fetiches en el sentido de que pues los hombres se fijan en ciertas partes de la mujer. Sé que esto es un tópico, pero es que es cierto, los hombres se fijan en ciertas partes de la mujer, que si pues, los senos o el culo y demás, y realmente se considera que esto es natural en el hombre, pero no es natural en el hombre, o sea, es un condicionamiento cultural. Jay Fresco, por ejemplo, en esas islas descubrió que los indígenas, al estar expuestos a un entorno completamente diferente que el nuestro, se comportaban sexualmente de manera totalmente diferente. Y, por ejemplo, en este caso, ellos... Y una razón es que era una civilización nudista y no... efectivamente, eso lo iba a decir justo ahora. Como todos iban desnudos, pues claro, no se generaban fetiches, todo el mundo veía el cuerpo tal cual era y estaban acostumbrados a ello, estaban condicionados inversamente a nosotros. Es decir, lo normal era ver gente desnuda, lo raro era ver a alguien vestido, porque además en las islas hacía una temperatura bastante estable todo el año y entonces todo el mundo en esas tribus iban desnudos. Ni siquiera usaban taparrabos, solo lo usaban los hombres cuando iban a subir a las palmeras a coger cocos para el tema de tener cuidado con las partes, pero vamos, que siempre iban desnudos. Entonces, claro, en una sociedad así, es por poner un ejemplo, en una sociedad así no podrías vender pues revistas porno, o no podrías vender revistas de lencería, o no podrías... Es decir, muchos de los comportamientos que hoy en día tenemos los seres humanos del mundo moderno no existirían en una sociedad así. Es simplemente un ejemplo, no quiere decir que todos ahora vayamos desnudos, pero simplemente es para que entendamos que el comportamiento y todo lo que nosotros consideramos en naturaleza humana o natural a nosotros no es ni de lejos natural a nosotros. Es decir, que estamos expuestos a cualquier cambio o cualquier representación del entorno. Eso es todo lo que quería decir. Otro de los puntos clave es que Jack Fresco ve como único enemigo de esta sociedad la economía y la competencia en base al dinero, porque es algo irreal. Él siempre lo cuenta en las biografías que tiene y en los documentales que han salido, que él cuando era pequeño en la Gran Depresión vio que las fábricas seguían teniendo recursos para poder funcionar, tenían suministros para funcionar, pero lo que pasaba es que la gente no tenía dinero para comprar esos recursos. Entonces se dio cuenta ahí, supongo que será una metáfora que usa siempre como para tal, pero que es real, es una cosa real que pasó y que pasa hoy en día. En la crisis española no han faltado recursos en ningún momento, lo que ha faltado es dinero para distribuir entre las personas, y eso se choca contra la lógica. Entonces lo que plantea es una economía basada en recursos, que es de lo que se trata el proyecto Venus. Ahí está, exacto. Y para ello, él tiene en cuenta que los recursos naturales de la Tierra son una herencia común de todos los humanos y que no pueden ser propiedad de unos pocos ni de nadie, es común de todos, es homogéneamente de todos nosotros. Exacto. Y es verdad. Él digamos que tiene un pensamiento que en nuestra visión actual del mundo pues podría ser bastante avanzado. Mucha gente, yo que sé, de otras culturas, a lo mejor la gente de nuestra cultura pues es más apta para entender cómo piensa este hombre, puesto que pues tenemos internet, estamos más influenciados, tenemos un poco más de conocimiento, entendemos un pelín más la ciencia, ¿no? Pero otras sociedades serían incapaces de entender lo que él quiere intentar explicar. Y es que, a ver, nosotros somos una especie biológica, hemos evolucionado en este planeta y realmente los países son una invención nuestra, de nuestra propia mente. Las fronteras no existen en la naturaleza, nosotros somos los que las aplicamos. Entonces, si fuéramos objetivos y realmente mostráramos que somos seres evolucionados, no haríamos esto. O sea, esto es algo que demuestra que somos primitivos. El hecho de dividirnos en fronteras, en nacionalidades, en religiones, en credos, todo esto. Bueno, ¿no? El hecho de la religión, a mí, no la separación de religiones, sino la propia religión ya considera que somos primitivos, pero eso es otro tema. Exacto. Sí, pero bueno, también podemos hablar de ello más adelante.
Entonces lo que estaba diciendo es que pues él entiende las cosas así y realmente es una visión naturalista de la realidad porque es la realidad, o sea, nosotros lo que hemos creado a partir de esta realidad es una ficción creada por nosotros, o sea, es un sistema que regula nuestras sociedades pero para nada muestra cómo funciona la naturaleza y cómo realmente los humanos podrían organizarse, o sea, es una de las maneras lo que estamos haciendo hoy en día, han habido muchas en la historia y habrá muchas otras en el futuro, me imagino. Entonces hoy en día estamos cometiendo errores muy graves porque que nos matemos entre nosotros, bueno, vale, de acuerdo, eso ha ocurrido en muchas ocasiones de la historia, pero ya no es eso, sino que estamos destruyendo el planeta. Entonces este hombre ha desarrollado una manera o un tipo de sociedad que haga todo lo contrario a lo que nosotros hacemos hoy en día, es decir, que administre sus recursos de manera inteligente, que se dejen de dividir en fronteras y en países y nacionalidades y nos unamos como especie, no como ciudadanos, individuos o personas, sino como especie que somos. Pues que nos unamos todos, formemos una civilización planetaria y utilicemos los recursos hacia nosotros y sin el uso de dinero, es decir, no es necesario utilizar dinero, el dinero es una invención de los seres humanos, en su mayoría existe virtualmente, que sepan que solo el 1% del dinero es físico, es decir, monedas y billetes, el 99% restante es virtual, es decir, ni siquiera existe en la realidad física, son cifras en un ordenador, es de locos, o sea, es un sistema completamente absurdo que debemos traspasar si queremos evolucionar, es que no hay otra, o sea, o dejamos este sistema atrás o morimos. Eso es una de las explicaciones que da él. Una cosa que quiero decir antes de hablar de cómo son las ciudades y la forma de distribuir los recursos a la gente. Esto les puede parecer ciencia ficción y en verdad lo es, pero solamente es ciencia ficción porque estamos imaginando cosas, como muchas cosas que han hecho la ciencia ficción y luego han ocurrido. Pues en la ciencia ficción se tiene en cuenta a las civilizaciones que existen dependiendo de unos rangos, y que son rango 1, 2, 2, 3 y 4 creo que es, ¿no? Sí, o sea, es hasta la 3. Bueno, hasta la 3. Tipos de civilizaciones, lo Sí. de la escala de Kardashev. Sí. Bueno. Eso, la escala de Kardashev se llama, gracias. Pues una civilización de tipo 1 tiene que poder tener un control eficiente sobre su propio planeta y tiene que obtener la energía completa de su propio planeta y tiene que tener una red de comunicación planetaria y tiene que tener una conexión planetaria siempre entre sí. Y un lenguaje planetario también. Y un lenguaje planetario. Eso puede llegar a ser ciencia ficción, puede llegar a parecer que eso es ciencia ficción, pero es lo más lógico y lo más obvio y lo más... No, y está ocurriendo. El Internet, por ejemplo, un tipo de comunicación planetaria. El Internet es el no todos primer tienen punto de acceso, eso, pero... que es un sistema de comunicación planetaria. El inglés, dentro de un par de años, llegará a ser un idioma está empezando de a serlo, civilización sí. de tipo 1. Y yo creo que tenemos que tener un tipo de distribución territorial de civilización de tipo 1. Es que no hay otra. Es el hacer fronteras es primitivo totalmente, ¿sabes? Y hay un montón de bibliografía y filmografía que hace metáforas con eso, pero que lo demuestra, que la unión hace la fuerza, siempre es así. Claro, es lo más óptimo en un sistema biológico, es decir, que nos unamos como especie, no nos matemos y nos dividamos entre nosotros. Está claro. Eso es involución. O sea, lo que tenemos que hacer es evolucionar si queremos seguir aquí, si queremos seguir existiendo y que haya nuevas generaciones y descubrir más allá. Al final, ¿cuál es el propósito de la vida? Si eres religioso, pues bueno, tendrás tus pensamientos y tus ideas acerca del propósito. Si no eres religioso, tendrás... No sé, hay muchas opiniones, pero si eres objetivo no hay ningún propósito, al menos que tengamos evidencia. Es decir, estamos aquí, existimos, intentamos sobrevivir, pues hagámoslo lo mejor posible, ¿no? Claro. Y optimicemos nuestro conocimiento, nuestros recursos, nuestras capacidades como seres humanos, que tenemos unas capacidades enormes, pero sin embargo nos estamos demostrando nosotros mismos lo contrario. Exacto. Y es una pena, la verdad. Yo como individuo, Óscar como individuo, no podemos hacer nada, podemos simplemente informar e intentar pues, divulgar lo que pensamos acerca de esto, pero no podemos cambiar nada directamente, tenemos que ser todos. Y claro, esto es algo que ocurrirá bajo un proceso histórico, no va a cambiar mañana ni dentro de 10 años, pero o cambiamos con el paso del tiempo o pues no tardaremos mucho en extinguirnos. Y no tiene que ser con el proyecto Venus. El proyecto Venus es simplemente un prototipo
de una cosa que se tiene que hacer, pero es que se tiene que hacer. Y en lo que se basa en... O algo similar, no tiene por qué ser el proyecto Venus, por pero supuesto, algo una sociedad similar. Un prototipo. Sí, claro. Una cosa que iba a decir, lo del tema del proyecto Venus, mucha gente lo verá de forma reacia, porque yo le he contado esto a mucha gente a lo largo de estos años y he tenido muchas opiniones y he encontrado gente que lo ve de forma reacia. Hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo ve de manera romántica, es decir, que ellos echan de menos ciertas cosas de esta sociedad y les gustaría trasladar esas cosas a una sociedad futurista, a una sociedad como el proyecto Venus, y eso no va a ser posible. Es decir, muchas cosas que ocurren en nuestra sociedad no van a ocurrir en el proyecto Venus. Vamos a poner un ejemplo claro. Los políticos no existen en el proyecto Venus, los notarios no existen, los abogados no existen, la policía no existe, y la gente dirá, pero ¿esto qué es? ¿Una anarquía? ¿O esto qué tipo de sistema de locos? No, nada más allá de la realidad. Y la realidad es que el proyecto Venus tiene una psicología de fondo, es decir, a la gente se le educa de una manera, no crean que es una dictadura, ni crean que es algo, o sea, se les fuerza a seguir un camino, no, se les educa de una manera humanista, algo que no se ha hecho nunca, pero hay modelos psicológicos basados en este tipo de educación. Por supuesto, decir una cosa que prácticamente no la hemos nombrado. En el proyecto Venus, el trabajo rutinario al que el humano se ve sometido hoy día a día, el protagonista de todo ese trabajo es la tecnología y la robótica. Exacto. Y delegamos todo el trabajo rutinario que hacemos nosotros y el hacer recursos sí, hacer recursos. Me sale la palabra en inglés, farmear, ¿sabes? El hecho de farmear sería automatizado por robótica y por inteligencia artificial 100%, que eso no es nada utópico, eso se puede llevar a cabo perfectamente. Y eso dejaría al humano libre de no hacer un trabajo, de hacer un trabajo el cual no quiera hacer, sino la gente tendría los recursos que necesita, ya que se ha hecho un estudio global de lo que cada persona por geografía necesita, y esos recursos tú los tienes, los que necesitas, y después tú lo que quieras hacer con tu vida ya va por ti, no lo estás haciendo por nadie, ni por una empresa, ni por nada, ¿no? Porque una empresa no tiene nada que venderte, todo lo que se podría llegar a vender en el mundo lo realizan máquinas que no tienen avaricia, ni tienen idea de lo que es el dinero, ellos simplemente trabajan para nosotros y punto, y nadie es dueño de nada. Otra de las cosas es que se preguntarán, claro, el tema de los puestos de trabajo y todo el tema. Por ejemplo, hoy en día en nuestra sociedad actual tenemos un claro ejemplo. Se llama el desplazamiento del hombre por medio de la tecnología. ¿Y esto qué quiere decir? Que mucha gente está perdiendo su trabajo porque ya hay máquinas que sustituyen al hombre en muchísimos trabajos. Entonces, en un sistema en el cual se requiere dinero para poder vivir, esto es completamente absurdo. Es decir, que una máquina sustituya al hombre, mucha gente, los empleados, por ejemplo, de una empresa, que te digan, mira, no es que te vamos a despedir porque resulta que tenemos una máquina que hace tu trabajo mucho más eficientemente, en menos tiempo, y encima es una máquina, es decir, no le tenemos que pagar seguridad social, no come, ¿me entiendes? No cobra, exacto. Entonces, pues, te hemos sustituido por una máquina. Ha pasado en muchos sectores industriales, ha pasado esto, y sigue pasando, y cada vez más, porque la tecnología hoy en día es suficientemente eficiente como para poder operar los sistemas más básicos de nuestra producción. Y si quitan a los seres humanos para poner a las máquinas, ¿cómo pueden sobrevivir esos seres humanos que necesitan dinero, lo que obtienen trabajando? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, para poder vivir de esta manera, es necesario eliminar el dinero, es decir, el dinero ya no es necesario. ¿Cómo obtienes los recursos para sobrevivir? Podemos seguir hablando de esto, es un poco complejo, pero vamos a ir por partes. Queda poquito tiempo. Queda poco tiempo, bueno. Podemos hacer una segunda parte, está claro, pero quedan 2 minutos de tarjeta. Vale, pues, bueno, déjame poner solo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del sector de la medicina, hoy en día, con la tecnología actual, es decir, hay una máquina que se llama Da Vinci, es una máquina quirúrgica que realiza operaciones. Tiene un abanico de 120 tipos de operaciones quirúrgicas diferentes, es decir, la máquina tiene autonomía total para realizar 120 tipos de diferentes operaciones.
lo hace de manera más eficiente que un ser humano, que incluso los mejores cirujanos, aunque muchos románticos de la medicina, oh, eso no es posible y tal, ¿cómo va a ser mejor que la mano de un cirujano? Sí, sí, pues sí es posible. O sea, esta máquina opera a unos niveles de precisión enormes y con mucha más velocidad que cualquier ser humano. Se ha demostrado en muchos casos, pueden informarse, pueden visitar Google y poner máquina Da Vinci quirúrgica y ahí les verán los datos. Y bueno, pues eso ya quiere decir que ya ciertos médicos o ciertos especialistas no son necesarios, porque ya una máquina puede realizar un diagnóstico y también puede realizar la operación pertinente o lo que sea. Así que poco a poco serán desplazados todos los puestos de trabajo. Y mientras haya dinero... Está claro que mientras haya dinero no se puede hacer nada y hay que hacer algo porque ya la propia tecnología nos está advirtiendo de que esto no va a ninguna parte. Pues señores, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el capítulo, suscríbanse y denle a like, típico. Y falta mucho por hablar del Proyecto Venus, pero haremos una segunda parte también. Haremos una segunda parte porque queríamos hacerla de 10 minutos y vamos por 20 y queremos hablar más. Pero bueno, que abajo les dejamos los links de los documentales del Proyecto Venus, que son Future by Design y Paradise of Oblivion. Y The Choice is Ours, que es el último que han hecho. Pues les dejamos esos 3 links y nos vemos pronto con otro capítulo.